Adriana Buentello, buenas tardes. Hola, un gusto estar, Carolina, Elisa, muchas gracias por permitirme, Julio, pues estar con ellas, muy contenta iniciando la semana. Muy bien. Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con Caro, Adriana, Julio y con toda la audiencia. Gracias. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Elisa, Adriana? Feliz día. Ayer fue del amor y de la amistad y hoy es de la vacunación. Es un día, la verdad, que aunque es poquito, es muy feliz. Sí, saber que ya está avanzando, saber que ya estamos en ese camino. Creo que así es. En fin. Pero a ver, bueno, pues vamos a comenzar contigo porque además, Carolina, tienes mucha actividad, te he estado siguiendo en Twitter, has andado pero activa y dura y todo. Pero ya hoy se ha registrado Félix Salgado Macedonio ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero para ser candidato al gobierno. ¿Qué opinas de este hecho que tiene múltiples aristas, Carolina? Híjole, la verdad es que me parece lamentable que ni siquiera se abriera a un diálogo, a una posibilidad de, dentro de la propia Morena, hacer pesquisas, una investigación, llamarlo a declarar. Supuestamente esto ocurrirá entre mañana y pasado mañana, pero luego se desmienten y luego dicen que sí. Entonces, si se tratara de una sola acusación, uno podría pensar en la perversidad política que siempre ha vivido México, que bueno, que quieren usar a la Procuraduría de Guerrero, que es de un partido de otro color, a favor de, digo, en contra del candidato de Morena. Pero no es el caso porque son 5 acusaciones, Julio. 5 acusaciones de un senador que no solo tiene estas acusaciones que le pesan en contra suya, también pesan en contra suya comentarios misógenos y nefastos, como hace muchos años que decía muerto de risa que a él le gustaba hacer el mañanero cada día, ¿no? Haciendo exhibición de su potencia sexual, que le gusta treparse en su moto la Tornadillo, y enseñarse como Harley motero, y hacer run run, que fue parado por el alcoholímetro, borracho, grabado, y que tenía desplantes de yo soy aquel y tú quién eres, yo soy diputado, decía. Entonces, hay una serie de antecedentes que nos llevan a pensar que el comportamiento de Félix Macedonio Salgado al menos no es el más correcto y sí debió abrirse Morena una investigación. Entonces, este registro es una pésima noticia para las mujeres, para los grupos feministas y para el feminismo, si es que aún existe en Morena, y también habla de las tremendas divisiones que ya tiene ese partido, porque y ahorita ya se van a extender ustedes en la discusión, pero yo veía, Julio, que tú compartías caricaturas de esta mañana, y entonces Hernández, Monero Rapé, muchos caricaturistas que han sido siempre vistos como muy cercanos a la 4T, pues asqueados con esta nominación. Entonces ahí se ven las fisuras, dos grupos que están muy enfrentados, de quienes creen que ganar a toda costa está bien, y de quienes piensan que deberían de actuar distinto a los demás políticos. Entonces, pues es una tristeza, y yo creo que no es un honor estar con un violador. Gracias, Carolina. Elisa Lanís, ¿qué opinas de este mismo tema? Que bueno, no necesito abundar en los datos y los detalles. Elisa. Julio, yo creo que estamos viendo un fenómeno en Morena de oportunismo, de alianzas que no necesariamente representan lo que prometieron en campaña, o incluso lo que dicen hoy en día, o el espíritu de muchos de los que están ahí dentro, que también se sienten ya totalmente desplazados, y que se sienten pues no escuchados, porque como bien recordaba Caro, aquí hay unas denuncias de por medio, así en plural,
en donde 5 mujeres se atrevieron a brindar su testimonio. No es fácil sobre estos temas porque sabemos que la revictimización es una constante, sobre todo la estigmatización en todos estos casos. A mí me sorprendió mucho que yo transmití una de los testimonios que se presentaron ante la Fiscalía. Fue anónima, bueno, se protegió la identidad como deben ser en los procesos judiciales. Empezaron también a decir, sí, seguramente no es, y esto es un tema político. Y después esta mujer, Basilia, se atrevió a dar la cara, Julio. Yo creo que también es un signo de desesperación ante la impotencia y ante la gran impunidad que existe en nuestro país y una gran valentía de su parte aparecer en las pantallas de televisión y decir, yo soy quien dio ese testimonio y lo reitero, y volvió a decir el por qué y cómo fue la historia. Y es una de cinco mujeres que ya el día de hoy se han atrevido a decir, sufrí abuso sexual y o hostigamiento por parte de Félix Salgado Macedonio. Están esas 5 mujeres, pero además lo que yo comentaba es que no únicamente son ellas, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, más de 100 mujeres del propio partido de Morena que pidieron que se reconsiderara esa candidatura. Tú bien lo has dicho, Julio, este es un estado que muy seguramente va a ganar Morena y podría poner al candidato o la candidata que quisiera, porque tiene todo para ganar en el estado. Entonces, no atender esas críticas. Ahora también se sumaron algunos hombres que decían, no vamos a ser cómplices de esto, firmaron algunas cartas, y ahora también desde la sociedad, aquellas personas que recordaba Caro, que han sido cercanas o identificadas a la 4T, y no solo eso, incluso gente que quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador, como este grupo de caricaturistas, de moneros, que son muy cercanos y que dicen, por ahí no va. Entonces, ¿qué necesidad? Esa es la pregunta, el por qué. ¿Qué hay detrás de esa candidatura? ¿Cuáles son las presiones? Porque no es un tema de popularidad aquí como en otros casos que también lo está viviendo el propio Morena como los demás partidos. Aquí hay un tema en el por qué poner un candidato así en un estado en donde seguramente van a ganar. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son las presiones? La propia fiscalía local lo exoneró de inmediato, Julio, no hizo ningún tipo de investigación profunda. Lo que dijo es, ya prescribió el delito, y además no solo eso, se lanzó en contra de aquellos que estaban denunciando a Félix Salgado o queriendo defender a la víctima, la fiscalía. Es decir, ahí hay contubernios, estructuras y vínculos que no sabemos exactamente quiénes son, de dónde son y el por qué postulan a Félix Salgado Macedonio. Gracias, Elisa. Adriana, tu opinión sobre este mismo tema, por favor, Adriana Buentello. Julio, pues creo que como bien lo comentan Carolina y Elisa, pues son muchas las denuncias ya que tiene Félix Salgado Macedonio, pero yo creo que independientemente de estas 5 denuncias, Félix Salgado Macedonio ya es conocido, o sea, tradicionalmente en Guerrero por ser un personaje violento. O sea, los testimonios de la gente que ha trabajado con él son múltiples. Entonces, no es solamente el tema de estas denuncias, es un modus operandi que el propio partido, que los propios militantes, muchos de ellos ya lo conocían, por supuesto, todos los cercanos a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Aquí la parte que me parece sumamente preocupante es que el registro ya de su candidatura es un golpe para todas las mujeres del país. O sea, simplemente Morena no puede acompañar una agenda feminista y la lucha contra la violencia de género con una candidatura de esta naturaleza. Lo que muchos han señalado ya, y yo coincido, es que Morena acaba de traicionar a todas las mujeres, no nada más de ese partido, sino de todo el país. Una de las principales premisas
del movimiento feminista y de la lucha contra la violencia de género es el yo te creo. Aquí no es nada más que ni siquiera le prestaron atención a estas denuncias, sino que incluso pues el tema que se va a discutir el día de hoy en la Comisión de Honor y Justicia, ya qué más da si ya está registrado, pues fue como una especie de madruguete el que dieron. Realmente es una burla, me parece a mí, a las mujeres, tanto del partido, pero de todo el país. Sabemos que de otros partidos es esperable, quizá recordamos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el PAN, bueno, la derecha quizá no puede acompañar este tipo de agendas feministas, pero de un partido como Morena, del que se esperaba más, pues está poniéndose, yo creo que incluso en un nivel mucho peor que el de los otros partidos. A mí me parece realmente muy, muy preocupante porque están prevaleciendo, están haciendo que prevalezca el pacto patriarcal sobre los derechos de cualquier persona y en este caso de las mujeres. Esa es la parte que me parece muy grave. De alguna manera el madruguete que pues aplicaron el día de hoy. Yo apelaría o buscaríamos ver que esta candidatura y pues el propio Instituto Electoral la rechazara considerando el 3 de 3 de la violencia contra la violencia de género, con la vergüenza de que una situación así ya recaería sobre Morena de haber postulado a alguien de esa naturaleza y que fue el propio Instituto Electoral el quien podría o tendría las herramientas de tumbar esa candidatura. Pero sí es muy preocupante. Yo lo que con tristeza veo es que un perfil como el de Citlali Hernández no tuvo el peso suficiente y al contrario me parece que su voz fue acallada por alguien como Mario Delgado. Bien, gracias, Oye, Adriana. Julio. Uy, perdón. Oye, Sí, nada más aquí, abundando en este tema, además del madruguete, la zarandeada, ¿no? Además del madruguete, la zarandeada, porque todavía pues llevan porras y tienen mucho presupuesto y van a empezar a decir que este es un tema político y además se lanzan en las redes en contra de quienes hemos presentado información sobre este caso de Félix Salgado, también hay que decirlo. Pero hoy Félix Salgado, además, hacemos un reconocimiento a la mujer guerrerense y a las mujeres y los jóvenes. Sin ellas no es posible la cuarta transformación. O sea, ya digo, ya, de veras, ¿no? Es echarle así como limoncito a la herida. Es el cinismo en pleno, ¿no? Y ahora van a empezar a hacer muchísimas campañas con mujeres y va a aparecer con mujeres y todo, mientras la impunidad está ahí rampante. Y a mí me preocupan mucho estos criterios en relación a las candidaturas, porque Morena podría considerar muchos otros. El 3 de 3, a mí lo que me dicen es que se necesita una sentencia, en fin, pero yo creo que Morena va más allá de cualquier tipo de sentencia o proceso jurídico. Y como también he dicho, no estamos diciendo que metan a la cárcel a Félix Salgado. Por supuesto está por delante la presunción de inocencia y así lo hemos defendido siempre. Lo único que se pide es que se investigue y se investigue a fondo y se consideren todas las circunstancias y todo lo que ya se ha dicho aquí, todos los antecedentes. Y nada más para poner ahí un puntito para dar el contexto, hoy Arturo Ángel también recordaba la impunidad que existe precisamente en los casos de violación y de abusos sexuales. 5 de cada 100 denuncias por violación y abusos se resuelven en nuestro país. 5 de cada 100. Y hay que decir que además, en general, las personas no se atreven a denunciar. Entonces, de las que se atreven a hacerlo, 5 de cada 100. Híjole. Pues fíjense en lo que son las cosas con todas estas discusiones y postulaciones internas de Morena. Hoy el historiador Pedro Salmerón ha demandado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que se actúe contra Mario Martín Delgado Carrillo, que es el nombre completo del actual dirigente del Comité Nacional de Morena. Dice que Mario Delgado ha violado los estatutos del partido de manera reiterada al presentar como candidatos a puestos de elección popular a personas que claramente pertenecen al régimen neoliberal y a sus partidos o gobiernos.
y presenta los casos de Clara Luz Aguilar Flores en Nuevo León, que renunció luego de más de 20 años al PRI, de Mónica Liliana Rangel en San Luis Potosí, de Julio César Moreno Rivera en Venustiano Carranza, alcaldía de la Ciudad de México, Javier Nava Palacios para la presidencia municipal de San Luis Potosí, Luis Antonio Magdaleno Gordillo en Guanajuato, y pues particularmente el caso de Salgado Macedonio. Dice que ahí ha violado los principios de la más elemental ética política al reiterar su respaldo a la precandidatura única de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan al menos 5 demandas penales y un proceso abierto ante esta Comisión Nacional por acoso sexual. En fin, pues Carolina, una serie de este tipo de protestas y de problemas. ¿Cómo ves todo este panorama, Carolina? Es la muy delgada, valga el Mario Delgado, es la muy delgada unión de la que está pendiendo Morena. Y también las ironías con las que se encuentra. Y fíjate, digo, no es que yo quiera ser grosera con Pedro Salmerón, pero tampoco vende piñas en el tema de los acosos sexuales, porque también trae atrás unas acusaciones. Entonces, lo que ves es una intestina guerra de intereses que existe en Morena. Quienes ideológicamente son los dueños del partido, que en 1000 discusiones hemos platicado de ellos, Julio, que son los puros, y enfrentados a estos prácticos más politicotes, más expristotes, pero también más efectivos de pronto en ciertas cosas, vale aclarar, que tiene partido por la mitad a Morena, y lo que estamos viendo no es el 2021, sino el 2024. Fíjate, Citlali, recuérdame su apellido. Hernández. Citlali Hernández decía ahorita Elisa Lanís que no hizo pesar su voz en el caso de Félix Salgado Macedonio. No, ahí no hizo pesar su voz, pero ¿qué tal se puso, como decimos en mi pueblo, punk y así como ofendida por una figura como Enrique Garay, que porque no sabe suficiente, y no es porque sea de Azteca, es porque sí de veras pensé que era incongruente, que porque no sabe suficiente de política? Lo dice el partido de las tómbolas. Digo, nada más por aquello de la experiencia, pero ha tenido una defensa mucho más vehemente para decir que no quiere que esté un comentarista de deportes como candidato, que la batalla que hace porque un presunto violador que tiene a 5 mujeres acusándole, y que además trae una pisa enorme que le pisen, a él ni con el pétalo de una rosa. Entonces, hay una franca división, y a mí sí me parece terrible ver que lo que estás viendo son las ideologías, las posturas políticas, los grupos, no la ética que fue la que construyó a Morena. Entonces, en Guerrero, cueste lo que cueste, ahí va Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué? Preguntaba Elisa Lanís. Hay que preguntarnos por qué. Qué desdicha. Y la segunda mejor opción del grupo que dice que no quiere a Félix Salgado Macedonio, querían poner en todo nepotismo al hermano de la secretaria de la Función Pública. Ese sí lo ven bien. Entonces, yo creo que Morena se está atrapando en muchas incongruencias que acarrea. Como decía yo, pues sí, Pedro Salmerón puede acusar lo que sea, pero tampoco vende piñas. Entonces, es una tristeza que este movimiento, porque era un movimiento, ya luego partido, que tenía que conducir las esperanzas de cambio y de honestidad de México, de una forma de hacer política distinta, esté haciendo política de la misma manera, con grupos de poder, con grupos de presión, con una lucha intestina, no por lo que tienen enfrente, Julio, tienen la elección del 2021, ya están volados en el 2024. O sea, el pleito que hoy estamos viendo de Morena es quién se va a hacer del relevo presidencial. Si los que fundaron a Morena, la izquierda, pues yo sí diría que ahí sí de abolengo, los que se hicieron en la izquierda, o
quienes se sumaron a la izquierda al estilo Monreal o Marcelo Ebrard, de manera mucho más oportunista y que han pasado y flotado por todos los partidos, ¿verdad? O sea, ahí sí podríamos hacer campeonato de chapulines. Y eso le va a hacer mucho daño a Morena, ya olvídate, en el 2024, en el 2021. Claro. Muy bien. Gracias, Carolina. Elisa Alanís, ¿qué opinas sobre esta serie de impugnaciones y todos estos jaloneos internos en Morena? Oye, ahorita... Además, Elisa, te pregunto, como si ya le hubieran cedido el proyecto a Marcelo Ebrard para que él se haga de todo y tenga todo listo para 2024. Así que, opinión, por favor. Los chapulinzotes, buscando chapulincitos, ¿no? Por todos lados, y vemos a estas candidaturas así increíbles, ¿no? Julio, ahorita entrevistabas a Enrique Garay, y qué Garay no contestó nada de lo que le preguntaste, ¿no? Ay, bueno. O sea, ¿qué dijo Julio? ¿Qué tal le fue? Sí, es una persona muy agradable, pero sí político, ¿no? Muy agradable persona, y te decía amigo, y siempre así muy echado para adelante, y pensando que lo que uno vive en su colonia es suficiente como para gobernar. Pues sí, no le quise decir, pero desde abajo también empezó Mario Marín, que llegó a Puebla a bolear zapatos. Y también Fidel Herrera. Oye, como el 99%. Pues sí, pero eso no te hace que necesariamente vayas a ser una buena persona, ni que seas de izquierda, ni que nada, o sea, pero además, pues sí, la colonia y el deporte, yo le decía, pues eso es para ser director de actividades deportivas de un municipio, en fin. Yo vi dos cosas ahí ahorita que reafirmé con la entrevista que le hiciste, Julio. No tiene ni idea de lo que es gobernar ni experiencia en este ámbito, porque sí lo tiene en el deporte, y él llevaba toda la conversación al tema deportivo, pero tú le decías, bueno, sí, está muy bien para ser dirigente de CONADE, de aportar tu experiencia, todo lo que dijo lo puede hacer desde ahí, ¿no? Y él volvió al tema deportivo, incluso, y esta es la segunda cosa, cuando criticó desde el portal Latinus, este portal encabezado por Carlos Loret, critiquísimo de la Cuarta Transformación, que le dio las preseas, los lugares a los funcionarios más corruptos del país, ¿no? Y él volvió a ir hacia Ana Gabriela Guevara y decía, sí, no, bueno, pero es que yo sé de deportes y Ana Gabriela Guevara, y en ese ámbito lo dije. Dije, no, él le dio a Ana Gabriela Guevara el oro, pero después le dio la plata a Manuel Bartlett, y después el bronce a Octavio Romero, de Pemex. ¿No? De Pemex. Entonces no se quedó nada más en el tema deportivo, se lanzó hasta la cocina. Sí. Oigan, y Garay está en el mismo partido que Cuauhtémoc Blanco, ¿no les parece lo que hace la política de verdad? Pues, bueno, es una perversidad las ganas de estar con el presupuesto. Sí, creo que ahí Monero Hernández, ahora que lo mencionaban también, hizo un cartón el fin de semana agudísimo, ¿no? Y delinea ahí muy bien lo que es Mario Delgado, en donde decía, atendiendo las críticas a nuestros candidatos, estamos seleccionando otros peores. Sí. Se llama Ojo Avisor, y se ve Mario Delgado con el ojo. Un ojo avisor así. Oye, Garay, ay, ojón, pues así es lo que así nos traen. Entonces, pues yo veo ya como tan lejano aquellas mesas presenciales en donde estábamos apostando quién quedaba en la dirigencia de Morena, si Berta Luján o Mario Delgado, ¿no? O Porfirio Muñoz Ledo. O Porfirio por ahí, que estaba entrando a la... También bien acusado. Yo les digo, mira, ahí todos, no haces de ninguno, no haces de todos uno, ni de ninguno haces muchos. Me pregunto, ya el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado, no? Con Berta al frente. Es decir, con alguien muy cercano a Andrés Manuel, que ha tenido la experiencia durante años, que ha estado en el tema de la fiscalización, muy ojo avisor de los temas de corrupción, y que por supuesto tendrá pues una mejor idea de lo que es la perspectiva de género y atender estos asuntos desde esa mirada, ¿no? Yo creo que desde ahí comenzó a torcerse
la situación. En lo personal, yo creo que hubiera sido una mejor dirigente para Morena, para conservar ese ideario que Pero los fue que conflictos de interés construyó. a tope, Elisa. Es que yo, eso es lo que insisto, los conflictos de interés a tope. Un ella- metido en sindicatos, en defensa legal de sindicatos, de personajes como Napoleón Gómez Urrutia, y una hija que está en el gobierno como secretaria del programa estrella del presidente. Pero al Y final de cuentas, conflicto de interés. sí, pero al Yo final de no defiendo nada más digo que están muy perdidos, sí, que algo tiene que hacer Morena. pero lo que yo digo es que al final de cuentas, ella es la que ha acompañado a Andrés Manuel, la propia Berta Luján, es ella por la que muchos otros han podido estar y por la que seguramente conocieron a sus hijas y a su hija, pues una joven también con muchas ganas de hacer cosas y demás, pero es ella quien lo ha acompañado, a quien conoce bien y quien ha formado también las bases, es decir, sí hay una labor detrás, ¿no? En todo este tema, y yo creo que las encuestitis vinieron a darle al traste a todo este tema, que a partir de querer imponer a través de encuestas, y encuestas que tampoco es que sean lo más transparente del mundo, y que lo han denunciado los propios militantes y miembros del partido, pues ahí se dan ya todos los dedazos. Entonces me parece que ahí fue donde todo empezó a complicarse para el propio partido. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues los renglones torcidos de Morena, de pronto todo se va descomponiendo y es una feria de oportunismos y de agandalles y demás. ¿Cómo ves el tema, Adriana? Pues fíjate, Julio, creo que se están peleando tanto la sucesión presidencial que lo que están confirmando es que Morena realmente solo es López Obrador y que después de él ya no hay nada. Yo veo un show muy lamentable en el que están haciendo, bueno, todos los partidos, pero particularmente Morena, parece que más allá del pragmatismo están aplicando la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que lo grave de eso es que toda la gente, los luchadores sociales y que desde la base creyeron en el movimiento, pues no sé si se estén arrepintiendo, pero están realmente dejando abajo, dejando fuera toda esa base. Yo creo que la parte que era fundamental de ese movimiento era la inclusión de todos estos luchadores sociales que históricamente han estado fuera de este tipo de movimientos y lo que confirman es que la política es esta base de compadrazgos, del padrino, de las alianzas. Recuerda, no sé si vieron, porque además llevaron el pragmatismo, la verdad, a un extremo y lo convirtieron en un show pues muy, muy lamentable. ¿Alguien saben quién le aprendió? Se ve que está aprendiendo muy bien, el Mijis. Por ahí vi una publicación de MX que se alió a Ricardo Gallardo. Entonces, hay un tema que me parece relevante, es una publicación que estaba en el portal de MX el día de ayer. Creo que es muy relevante porque, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Te refieres al gran cacique de siglos y de siglos allá en San Luis Potosí? Así es, y como recordamos, bueno, el Mijis, pues es un expandillero que pues tiene, digamos, tenía todo este respaldo por venir de una situación pues muy complicada y pues parece que les aprendió muy bien porque se regresa a aliar con personajes oscuros. Esa es la parte que entristece como ciudadanos de algo que un movimiento pensábamos que podía incluir realmente a los ciudadanos y son el mismo reciclaje de personajes que tienen los mismos pasados oscuros, gente que está involucrada con expresidentes o en escándalos de corrupción como la estafa maestra. Eso parece que es una constante de la política. Yo creo que por lo mismo decepciona. Yo esperaría, por ejemplo, parece preocupante también el tema de que Citlali Hernández, lo que comentaba Carolina, yo no vi que criticara tanto a Enrique Garay, sino más bien lo que puso es que ella no tenía conocimiento. Pero al menos lo criticó, Adriana. No dijo nada de lo de Félix Salgado Macedonio, ha sido un silencio. No. Y entonces ahí sí a mí me preocupa la falta de dimensión. Pero sí dijo, ¿no?
Sí dijo Citlali. Es que yo lo que vi, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero yo lo que vi el tuit era de que desconocía esa candidatura, no estaba criticando. En el tuit que yo vi, por lo dijo menos. que era un inexperimentado, lo cual tiene toda la razón, ¿eh? Yo creo que tiene toda la razón. No es un político profesional. También los políticos profesionales están horrendos, pero tiene toda la razón. Pero se caen en sus propias incongruencias, porque estamos hablando del partido de las tómbolas. O sea, dime qué experiencia tenían muchos de los candidatos que salieron de tómbolas. Y dos, ¿cómo es posible? Digo, qué bueno que critique eso, porque necesita voces críticas Morena dentro de sí para salir del atolladero en el que están metidos. Es decir, necesitan ventilar todas estas diferencias que tienen. Pero si te escandaliza más lo que está pasando en Whisky Lucan con Garay que lo que está pasando con una gubernatura que van a ganar seguro, porque Whisky Lucan es panista, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, chin, mano, chin. Adriana, perdón, yo nada más lo que quería hablar no era propiamente de la crítica, sino que lo que me alarmaba era que la secretaria general del partido no estuviera al tanto de esa candidatura. Lo que evidencia es que la excluyeron por completo. O sea, lo que estamos viendo, yo estoy segura que ella fue acallada. O sea, lo que vemos no es la Citlali que conocimos hace un año, hace unos meses. Esa es la parte preocupante, porque quiere decir que el partido ya está completamente tomado. Por eso era mi comentario de que el partido pues ya fue. O sea, Morena, como lo que se presentaba o como lo que prometía, ya no existe. Ese era, perdón, por ahí va más o menos el comentario. Muy bien, bien, gracias, Adriana. Pues hice también una entrevista con Javier Nava, el actual presidente que busca la reelección, que es totalmente contrario a López Obrador y Morena y 4T, y ahora al final yo le decía, terminarás coreando, es un honor estar con Obrador, porque bueno, pues así van las cosas. Pero respecto al propio caso de Enrique Garay, cronista que buscará la presidencia municipal de Whisky Lucan, él me dijo al final que en realidad a él lo había invitado Horacio Martínez, el jefe del grupo Texcoco, el jefe Higinio. Higinio, que dije, no lo sé si, Higinio Martínez, el gran cacique del grupo Texcoco, el que construyó la figura de Delfina Gómez, que hoy ha tomado posesión como secretaria de Educación Pública, que tiene a Horacio Duarte como director de aduanas, y que ha sido un grupo clientelar, expansivo y, en este caso, muy relacionado con Elba Ester Gordillo en el terreno educativo. Carolina, ¿qué opinas de la llegada de Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública, la eventual correlación con Elba Ester Gordillo? En fin, ¿qué opinas? Hay nada más que me quedé con lo que decías, Higinio, nada más quiero agregar. Es que parece que Morena está replicando el sentido tribal que tenía el PRD y que lo destruyó, ¿no? Porque finalmente la de Higinio era una de estas tribus. Fíjate que yo he estado últimamente analizando o tratando de analizar. Plutarco Elías Calles tuvo la visión política de crear un partido que ahora es el PRI, aunque se llama un Partido Nacional Revolucionario, pero lo hizo para anular, integrando a los caciques regionales. Eso hizo, tratar de evitar que siguieran peleando y que tuvieran un cauce político. Pareciera Morena la reproducción de ese mismo momento. Pero por favor. Con sus sectores, como le hacían los priistas. Adelante, Caro. Qué locura. Oye, bueno, pues sí, Delfina Gómez, que es maestra, que yo creo que ha sido un personaje en la política mexicana importante, porque desde que contendió para la gubernatura del Estado de México, yo creo que puso en evidencia de muchas formas el clasismo, se podría decir racismo también, en el sentido que no le gusta a la gente cómo habla Delfina, no les gusta que sea maestra, cuando durante demasiados años yo siempre he escuchado que la educación tendría que estar en manos de quienes hacen la educación y quienes reciben la educación, padres de familia, maestros, y abrir por ahí una gran conversación.
Entonces llega ella y le toca lo más complicado de la pandemia, Julio, que es los niños de México ya no aguantan sin tener clases presenciales. Es una discusión que tenemos que tener con plena honestidad. Yo creo que es bien importante porque ya se empiezan a notar efectos brutales de un año de clases a larga distancia o a distancia o como le quieran llamar, y alguien va a tener que evaluar si eso no fue un fracaso brutal, sobre todo para los sectores más rezagados, que ahora están todavía más en el último vagón de la educación. A ella le va a tocar esta reapertura y volver a clases con seguramente un bagaje de pérdida en la educación, no solamente para los menos favorecidos, sino también pues para todos los sectores. Y ahí sí vamos a poner a prueba su capacidad de innovar y si en realidad estaba o está equipada para el paquete, porque no es cualquier cosa. En el Estado de México, en Texcoco, pues tuvo ahí sus pequeños escándalos, ¿Sí? Pues que hablaban, pues sí, de lo que ahorita tú estabas hablando. Descuentos salariales para apoyar un proyecto político. Exacto. Un pésimo antecedente, asunto de la política siempre por encima de entregar un buen gobierno. Y yo creo que ella está a prueba en ese sentido. Y pues hay que ver, hay que esperar y ver cuáles son sus primeras acciones. Pero lo que sí es, en sus primeras declaraciones, pues como que así que se quieran demasiado entre Esteban Moctezuma y ella, pues no parece. Esa fue mi impresión, a mí díganme. Pero entonces dijo, eso que Esteban Moctezuma intentó reformar, qué bien, pero tiene que ser mucho más profundo, llegar al fondo y tiene que incrementar la velocidad, es decir, lo planchó. Y mira que son compañeros de gabinete porque van a seguir en el mismo gabinete bajo las mismas siglas, ¿sí o no? Pues sí, así es, así es. Carolina, gracias. Elisa Alanís, ¿cómo ves el tema de Delfina Gómez llegada a la SEP? Y no sé si tengas indicios de que puede eso significar algún atisbo de acuerdo o arreglo o apoyo electoral con el grupo de Loester Gordillo. Pero ya vimos que Higinio tiene ahí muchos tentáculos, ¿no? Es mucho poder de Higinio. ¡Qué poderío! Y confundiste porque era Horacio Duarte Higinio, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están. Estos van por el gobierno del Estado de México, evidentemente. Tanto Higinio del Estado, olvídate, ya que atocha. Sí, y son grupos políticos de mucho arraigo, con experiencias, y van a aplicar pues la fórmula conocida. Yo creo que también eso no veo que vaya a ser distinto, porque lo han hecho así. La Secretaría de Educación Pública es un botín, Julio. Sí. Es un botín económico, es un botín político, y tristemente, si nada más se ve como botín, pues seguirá haciendo eso. Ojalá no, porque de hecho hemos visto ahí que pues llegan más bien con estos vínculos muy cercanos de poderes fácticos, ya sean de las televisoras o de los sindicatos, en fin, siempre es cobijo por parte de otros poderes que están ahí presentes en estos vínculos con los políticos. Ahora, sí creo que puede ser un regreso por lo menos al mejor trato entre la maestra Loester Gordillo, el partido y todo esto, porque pues ya se han comenzado a limar asperezas, Julio, desde el momento en el que la maestra sale de prisión, desde el momento en que el INE le había negado el registro al partido de la maestra, y el Tribunal Electoral, que es muy cercano a la 4T, dijo sí va, y se los devolvió. Bueno, decidió que sí iba, no es que entonces yo creo que se empiezan a limar también esas asperezas, y
veo que, más bien no veo por qué no van a comenzar a hacer esa alianza con una mujer también tan poderosa como la maestra. Ahora, dicho lo anterior, también yo pues pongo ahí, le doy el beneficio de la duda a Delfina como una persona que también podría poner la mirada en los contenidos, en la currícula, en su experiencia como maestra para acercarse a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las jóvenes que han estado abandonados en todo este tema, porque siempre se habla de toda esta reforma educativa en relación al poderío de estos poderes fácticos, ¿no? Y del sindicato, y poco se centra la atención en la propia educación de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes. Entonces, a lo mejor con esa mirada de maestra, también Delfina puede meter un ingrediente interesante. Y también quiero recalcar que yo creo que las críticas discriminadoras han sido terribles en relación a Delfina Gómez, y a lo mejor nos puede dar también una sorpresa en ese sentido por la experiencia que ella ha podido tener, tanto como maestra como en su propia preparación, porque también ha continuado en su preparación permanente, con sus maestrías, en fin, yo creo que no podemos quedarnos nada más en un análisis así como el que han hecho muchos, de la forma en la que habla, se expresa y con este clasismo que también ha salido a relucir ahora en los últimos años, o nos hemos dado cuenta de ellos porque los expone, ¿no? Expone a un México tan discriminador que debemos de comenzar a erradicar. Gracias, Elisa. Adriana, antes de tu intervención, déjame nada más invitar a quienes nos están siguiendo para decirles que después de esta mesa de las mosqueteras vamos a tener la entrevista con Pedro Salmerón, que nos explique las razones, detalle las razones de la demanda que está presentando contra Mario Delgado y cuáles pueden ser sus consecuencias. Terminando la mesa de las mosqueteras, un minutito, 2 minutitos después, tendremos a Pedro Salmerón. Adriana, ¿cómo ves este tema de Delfina Gómez, la llegada a la Secretaría de Educación Pública, sus relaciones grupales, en fin, eventual candidata a gobernadora del Estado de México en segunda ocasión? ¿Cómo lo ves, Adriana? Pues, Julio, por un lado, hay una parte que me parece interesante cuando se colocan en estas posiciones perfiles como el de la maestra Delfina Gómez. Por un lado, hemos visto en las últimas semanas cómo ha sido agredida, justo como al presidente, que si no sabe inglés y cómo habla si se come las heces. Bueno, Delfina Gómez también ha padecido en estos últimos días de estas agresiones en redes sociales, lo cual también es un indicativo de lo mal que estamos en muchos temas de educación. Me parece que es muy esenciales, y también en lo mal que la oposición, o como le llama el presidente, lo moralmente derrotados que están cuando señalan cosas que me parece que son nimiedades para la posición que requiere ciertos aspectos muy especializados, y que en ese sentido creo que cumple Delfina Gómez. El hecho de que sea una maestra de primaria la que pueda estar ocupando esta posición, llama la atención, me parece que es un aspecto positivo. Sin embargo, también hay que recordar que el propio presidente ha dicho que pues en este gobierno ya no hay estas protestas magisteriales, lo cual no es del todo cierto. Hemos dado cuenta aquí en este espacio de algunas de estas manifestaciones que incluso ante la llegada de Delfina Gómez, no tienen mucha confianza en Delfina Gómez. Y es ahí donde entra el tema político, porque ellos la vinculan justamente con el gordillismo. Así que, pues justamente estos cambios en una etapa, digamos, crítica de lo electoral, también es otro materia de análisis. Y como decían ya Caro y Elisa, pues justamente si uno de los retos en lo inmediato que tendrá Delfina Gómez va a ser el regreso paulatino de las clases presenciales, lo cual sin duda va
a ser pues muy complejo, pues dadas las circunstancias también de cada estado. En lo inmediato yo apelaría pues a ver qué movimientos hará. Me parece positivo, recalco, que alguien de su perfil pueda llegar a esta posición, porque sí hemos visto a muchos burócratas tal cual que desconocen no solamente el proceso educativo, sino lo que implica estar detrás o estar en un aula, ¿no? Y lo comentó también porque mi mamá fue muchos años maestra de primaria y lo terrible en la parte burocrática que tenían que entregar a las autoridades cambiaba sexenio con sexenio. O sea, no llegaban a un acuerdo y se perdía todo el trabajo. O lo potencial de un trabajo se perdía por un esquema muy burocrático. Así que esperemos que se pueda ver en lo inmediato un trabajo por parte de Delfina Gómez al frente de la SEP. Gracias, Adriana Buentello. Carolina, pues son las 2 de la tarde con 52 minutos. Ya vamos en el tramo final de este programa que se va volando. Pero te pregunto, Caro, veamos ahora el otro aspecto de la vacunación. Ya se inició, ha habido un momento muy complicado, la tardanza, los enredos, la geopolítica, las grandes potencias que agandallan con las vacunas, pero pareciera que se abre alguna ventanita. ¿Qué opinas de este proceso y si crees que finalmente se cumplirá con las fechas anunciadas? Lo importante ya es iniciar. ¿Cómo lo ves, Carolina? Mira, de las fechas iniciales ya ni de qué hablamos, Julio. ¿Te acuerdas que el presidente había dicho todavía cuando regresó a platicarnos de la Sputnik, cuando hizo este video aclaratorio de que se gozaba de buena salud a pesar de estar infectado de COVID? Ahí volvió a decir que para marzo estarían vacunados nuestros adultos mayores y ya se dijo que esto va a ocurrir el 15 de abril. Y sí, efectivamente, tiene todo que ver con las economías fuertes, las poderosas, bueno, puedo considerarnos fuertes, las poderosas con el billete, pues, que acapararon, exacto, que acapararon las vacunas y pues nada, pues sí, se las llevaron del mercado. Eso ya ocurrió, fueron 3 semanas, yo creo que muy duras para nuestro país, porque se había empezado esta ruta despacia, lenta, como tú quieras ver, pero que estaba fluyendo de la vacuna, y la primer pésima noticia fue cuando Pfizer dijo, pues no voy a cumplir. Se retoma 3 semanas después con estas dosis que llegaron de la India, de AstraZeneca, y yo sí quiero decir que me parece una buenísima noticia. Evidentemente, pues sí, no es la dimensión, digo que son 800,000 vacunas cuando necesitas más de 100 millones, no es nada. Pero es el inicio de una ruta que si día con día se va consolidando, pues nos va a llevar al puerto al que todos queremos llegar. De la postura ideológica, política en la que estés, no importa, todos queremos un México vacunado. Entonces, yo en lo particular el día de hoy fui a uno de estos centros de vacunación que se pusieron en la Ciudad de México, en 3 delegaciones, y pues sí, los adultos mayores estaban esperando, y sí, no abrieron todos con el ritmo que uno hubiera querido, y sí 20 cosas, Julio, pero ¿sabías qué? Se van a vacunar. Y cuando tú le preguntabas a estos adultos mayores, pues decían que son 5 horas. Si me voy a vacunar, y la vacuna es vida, y sí a trompicones medio inició, y sí los servidores de la nación, oye, por cierto, qué insoportables son, te sacan de fotos, no te dejan grabar. Yo decía, oigan, esto es una fiesta. Este es el momento en el que deberían de abrir las puertas de par en par, que la gente podamos ver que adultos mayores históricos están vacunando, ¿no? El primer segmento de la población que recibe la vacuna. No te dejaban. Y resulta que sí es cierto, en muchos centros hay más servidores, hay, ¿qué te gusta? 25, 30 servidores de la nación y nada más 3 personas vacunando. Pero están vacunando y al parecer está fluyendo. Lento, pero va fluyendo. Para mí, esa es la gran noticia que el día de hoy me tiene muy contenta. Y luego otro segundo punto, porque veo que
todo ya es tan ideológico como estábamos hablando, ¿no? La morena pura, la morena práctica, todo es tan ideológico en México que de pronto uno dice, bueno, pues qué locura ante obviedades, ¿no? Empieza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vacunando a los más vulnerables, a los que si se enfermaran, aunque sea poco probable que se enfermen porque tienen menos exposición, pues necesitarían de un hospital y no lo tienen porque no hay servicios de salud. Y esa es una política pública que lo que busca, y lo digo así con términos como de economista, bueno, porque es una política pública, siempre hay una decisión de política pública, de vacunar a los más vulnerables. Bueno, ¿qué esperaba cualquier persona? Ya olvídate nada más los votantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando este gobierno se dice de izquierda, y cuando este gobierno llegó con la promesa de primero los pobres, pues las políticas públicas van a tener siempre un perfil que se acerque más a los sectores sociales, un Estado un poquito más benefactor. Entonces yo digo, bueno, ya hasta de esto van a hacer un pleito. Lo que hubiera sido anormal es que un gobierno que fue votado con una mayoría tan grande decidiera que es práctico, que le vale gorro los más amolados, ¿no? Entonces, yo el día de hoy pienso que es un buen día, que es el inicio y que necesitamos, eso sí, muchos más días de estos, muchas más escuelas, muchos más municipios, son solo 333 y nuestro país tiene 2,400 y feria. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues vamos cerrando con estas impresiones positivas dentro del marco, Elisa, de que pocas cosas hay en las cuales ahorita podamos generar una esperanza positiva. Pero ¿cómo ves pues el tema, Elisa? Es un día para festejar, para estar alegres, contentos, pues sí, por supuesto, exigiendo lo que viene, pero ya no fue un simulacro, ya es hoy. Julio, ¿recuerdan cuando había simulacro de para cuando llegaran las vacunas? Y ahí va el ejército. Bueno, no iba a decir disfrazado, no, sí, así, no, así más bien simulando que ya, porque ya estaban ensayando para cuando llegara, ¿no? Ajá. Entonces después comenzaron a hablar por teléfono para cuando llegaran. Al rato, una página de internet para cuando llegaran. Ya llegaron, hoy sí hay que festejar, hoy sí hay que alegrarnos por ello. ¿Cuáles son? Fíjate que yo la verdad estaba, pues sí, a disgusto con la política pública porque me cuestionaba y decía, ¿por qué no comenzar en los centros urbanos de mayor densidad en donde hay un mayor riesgo para la población de riesgo? Es decir, para aquellos que se puedan contagiar más y demás. Estaba pensando, no sé, en algunas de las alcaldías con mayores contagios del país están aquí en la Ciudad de México. No son las 3 que se eligieron y dije, ¿por qué no tomar esa medida para poder salvar la mayor cantidad de vidas? Más allá de que si unos están más amolados que otros, que además, bueno, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa, Elisa, ¿no? Es de acceso al servicio de salud. Sí, y eso no es una pequeña diferencia, porque quiere decir que si no tienes acceso a salud, tu probabilidad de morirte es 100. Sí, pero hay que recordar... Tu probabilidad de morirte en México es 12, que es horrenda, ¿eh? No, sí, pero esa probabilidad se amplía cuando tienes mayor probabilidad de contagio en los centros urbanos. Es caso por caso, persona por persona. No, cuando tú no tienes acceso a salud, tu probabilidad de si se te complica morirte es 100. Sí. No, eso entiendo. Si estás con servicios médicos, tu probabilidad de morirte si se te complica es 12. Así es, pero si tienes una probabilidad de mayor número de contagios de personas que se van a morir por su condición de comorbilidad, edad y todo, o sea, el tema es no necesariamente el hecho de que tú no tengas un acceso a un hospital va a implicar que mayor número de personas fallezcan. Es decir, de todos modos a mí me choca esta discusión, porque una vida siempre es importante, ¿no? Y lo que pasa es que hay que considerar que el 60%, me parece, de las personas han fallecido en sus casas, incluso no llegan aquí, o sea, en general, no necesariamente todas llegan. Es decir, habría que ver en estas medidas cuál hubiera sido la mejor política pública
para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Creo que ese debe de ser el criterio, aunque también eso es horrible, porque cualquier vida es terrible, ¿no? Y entonces, por supuesto, a mí me da mucho gusto que personas que viven en lugares cercanos hoy estén recibiendo la vacuna, y también porque se tiene una deuda histórica, ¿no? Con las personas que viven en condiciones terribles. Pero también sé que en alcaldías como las de Iztapalapa, es una de las alcaldías más afectadas del mundo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es, yo me estaba cuestionando eso. Me estaba cuestionando eso cuando escuché a Claudia Sheinbaum explicar el porqué, y entonces entendí un poco más. También dije, sí, es importante estar escuchando todas las partes. Yo creo que ella fue muy clara ayer, y lo que explicó es que se estaban eligiendo a estas 3 alcaldías porque representa la cantidad de personas que podían recibir la vacuna que llegaba. Es decir, querían cubrir a la totalidad de adultos mayores de esas alcaldías con estas primeras dosis, y eso me pareció muy lógico. No necesariamente habló de que no podían llegar a un hospital o no sé qué, que esa era la otra discusión. No, ella puso un tema por delante muy importante. Pero es el razonamiento detrás, ¿no? En Coajimalpa, sí. en Entonces, entendí. Y bueno, ¿y a qué voy? Que a mí en lo particular, lo hemos dicho aquí, me ha parecido mucho mejor la respuesta que se ha dado en ciertos lugares a nivel local que a nivel federal en el tema de la pandemia, y es el caso del gobierno de la Ciudad de México, y aunque la estrategia corresponde al gobierno federal, creo que las actuaciones locales van a dar un impulso importante, como es el caso del de la Ciudad de México, en donde inmediatamente comenzaron, cuando a lo que les correspondía, respondieron correctamente, ¿no? Es decir, inmediatamente subieron a la página. Si ustedes ya se registraron en la página federal, pueden hacerlo en lo local, y en lo local les corresponde tal o cual ubicación, son estas 3, y les van a decir, en fin, con nombres, apellidos. Activaron luego también el portal de la Ciudad de México, lo cual me pareció también muy esperanzador. Yo creo que se ha organizado bien, por lo menos lo que hemos visto ahora en Ciudad de México. Qué bueno que así sea, qué bueno que se empiecen a aplicar. Ojalá pronto todas las personas adultas mayores puedan ya recibir. Fíjate que yo había hecho una apuesta de cuándo iban a cubrirse todas las vacunas para adultos mayores, y yo dije, para marzo. Y todos, ¿por qué para marzo? Porque el presidente lo dijo. Pero yo diciendo, pues es que si AMLO lo dice, todos se movilizan. O sea, si de plano AMLO lo dice y no lo pela, ya está muy grave el asunto. Pero no, yo dije, van a hacer circo, maroma y teatro. O sea, López-Gatell va a hacer circo, maroma y teatro para cumplir con la palabra del presidente. Entonces dije, desde marzo. Y pum, vale, que el presidente ahora dijo, abril. Mediados de abril. Día del niño. Yo confiadísima, porque el presidente lo dijo, va a ser en marzo. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, te toca cerrar, ya son las 3 de la tarde con 4 minutos, así es que por favor, una reflexión sobre este tema de las vacunas, que pues ahora sí que ya va caminando. ¿Cómo ves, Adriana? Pues Julio, yo lo que he visto, y además a lo largo de la cobertura de las conferencias mañaneras y conforme han llegado las vacunas, es que la verdad es que sí se han puesto a trabajar en el gobierno en esa materia. Creo que si hay algo positivo que decir de este gobierno es que se han aplicado, porque además en este retraso de estas vacunas de Pfizer allá en Europa, pues impactó obviamente justo en lo que comentaba Elisa, pues de lo que había comentado de inicio el presidente, que iba a ser en marzo cuando se terminara de vacunar a los adultos mayores, y ahora va a ser abril. Sin embargo, pues evidentemente la oposición cargándole ese muertito al presidente, como si el presidente pudiera controlar todos esos intereses y todas esas disputas internacionales, porque pues al exterior, o sea, en el mundo, pues evidentemente hay una guerra por las vacunas. Yo lo que veo es que están muy organizados en el gobierno. No sé si a ustedes, a mí por lo menos ya me hablaron para la vacuna de mi mami. La chica que me informó, muy organizada, o sea, tenían la información muy clara.
Lo mismo me comentó que se iba a estar dando esta vacuna en marzo o abril, que ese era el plazo. O sea, la chica tenía la información que el propio presidente ha difundido, lo cual me parece que es muy positivo después de que con esta página de internet que no entrabas, que no daba, que no, que se les caía, etcétera, pues tuvieron digamos que un mal inicio. Yo veo que ahora están mucho más organizados. Ahorita, claro que hay retrasos, el tema también incluso de hasta el mal tiempo, ¿no? En el que hubo en el retraso también de la entrega de las vacunas, pues también se lo están cargando al presidente como si también pudiera controlar el clima. Ya vi por ahí a varios personajes como Rubén Aguilar, el ex vocero, el de lo que él quiso decir el presidente, ¿no? Se están quejando. El problema que veo en este tema y que debemos estar pendientes también como ciudadanía es que justamente el tema de la vacunación va a ser utilizado por todos en lo electoral. Un tuit que yo me imagino que ustedes vieron el día de ayer, me parece, de Pascal Beltrán del Río, donde, o sea, donde de manera súper, híjole, clasista, ¿no? Lo que manda el mensaje incluso a la India, ¿no? Que dice, ¿cómo que India nos mandó vacunas como gesto de solidaridad? Pues, ¿qué somos? Eso es como cuando tu tía te manda la ropa usada de sus hijos, pues, ¿qué nos van a mandar a vacunas usadas? O me parece que ya más allá de incluso de la propia oposición política, la parte mediática, la parte de los líderes de opinión, la parte del periodismo que está utilizando estos temas para jalar agua para su molino es lo más grave. Yo veo, como dice Carolina, con mucho júbilo el que ya estemos en esta etapa, ya se estén vacunando a los adultos mayores. Solo cierro nada más como abonando al comentario que hizo Elisa. El día de ayer también en la conferencia vespertina, explicaron el por qué se estaban dando estas vacunas solamente en las zonas rurales de inicio, y me pareció que tiene mucho sentido, abonando un poco a lo que ya también comentó Elisa. Decían que eran 800,000 vacunas, que justamente lo que decía Carolina, que pues evidentemente las personas en zonas rurales no tenían acceso, por un lado, a los sistemas de salud como en las grandes ciudades. Y por el otro, lo que ha repetido el presidente respecto a que son sectores rezagados históricamente, ¿no? Y que además el impacto epidemiológico de 800,000 vacunas no iba a ser lo mismo, no era nada si se aplicaba en zonas pobladas, así se aplica estratégicamente en ciertos puntos. Me pareció que tenía completamente sentido, lo cual me dice que vamos bien. Yo estaría aterrada. Habrá sus detalles, muchos detalles, por supuesto, que podamos criticar, pero en lo esencial me parece que es muy positivo todo esto que estamos viendo. Yo estaría aterrada de pensar que estaríamos en otros sexenios con este problema, la verdad. Yo veo muy positivo cómo se está avanzando. También creo que se va a cumplir, si las entregas ya no se dilatan más, se va a cumplir en abril el plazo que ha prometido el presidente. Creo que eso sí me parece que, como bien señalan, son los colaboradores y el gobierno muy atenidos a lo que diga el presidente, así que creo que los plazos se van a cumplir, pero ya lo veremos y lo platicaremos. Y muy también, bien, pues que así sea. Nada más y también que se tienen los recursos para comprar esas vacunas, hay que decirlo, porque también esta oposición política y económica expresada en ciertos opinólogos, y ahí la dejo, ¿no? Están con lo del tema, eso ya también quedó claro. Se tienen los recursos, pero por supuesto depende de la oferta que exista a nivel internacional y cómo se vaya manejando. Pero bueno, yo creo que en general también México ha estado muy, muy presente para poder tener estas dosis. Y sí, también eso, porque al rato, ay, no, y que por qué no deja de hacer una cosa y nos vamos a quedar sin vacunas por otra. En fin, así es. Que vacunen a alguien ya es ganancia, caray, es lo único que uno dice, y que tenías que empezar la ruta por algún lado. Y pues la estás empezando. Yo creo que si siguen llegando vacunas, vamos a dejar de tener la discusión de por dónde empiezan, y de que si vino de India o no. Ay, qué nefastos tan elitistas, yo no dije nada. Pero bueno, el chiste es que empecemos a agarrar el tren y que no se nos detenga, como ocurrió
hace 4 semanas, cuando pensábamos que ya íbamos a iniciar esta ruta y chanclatelas. En fin. Bien, pues Carolina, gracias por esta tarde. Gracias. Campañando, cuarta temporada, Azteca 1, y Feria. Hoy empieza. Hoy, sí. ¿A qué hora? Empieza al terminar el noticiero de Javier Alatorre, que es como por ahí de las 11:10, campañando, Azteca 1, y además, ¿sabías qué? Hay unos políticos que se brincaron la fila, ya están bien vacunados. Pero Ándale, y lo van a decir hoy. Oh, sí. ¿Qué vacunas? Bueno, que te vaya muy bien en campañando. Gracias. Elisa, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, qué gusto. Buena semana. Gracias. Adriana, gracias y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes, gracias, mosqueteras. Bien, pues muchas gracias.